Cuando surgieron los primeros cristianos, se identificaron por muchas cualidades. Una de ellas es que fueron discípulos, seguidores y también portavoces o voceros. ¿Qué eres tú? La palabra de Dios se ha transmitido de muchas maneras a través del tiempo. Hoy tenemos el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Y ha sido predicado este evangelio en púlpitos, en calles, en casas, en parques, en diferentes lugares, en estadios, en diferentes sitios, con un único propósito: acercar a los seres humanos a Dios. Y saben, muchas veces cuando la Biblia se habló y se predicó con poder, miles creían. Sin embargo, hoy ya la gente parece no creer de la misma manera. ¿Qué está pasando? ¿Te has preguntado? ¿Qué está ocurriendo con el mundo espiritual y con la vida espiritual de cada persona? Vamos a ir paso a paso para entenderlo. La Escritura declara que Pedro, un día predicando con poder, creyeron como 3,000. Y ese día se convirtieron al Señor. Y la pregunta aún sigue en pie. ¿Qué está pasando? ¿Por qué al parecer la Biblia ha perdido su fuerza y su poder? ¿Saben una cosa? La palabra de Dios es viva y es eficaz. Transforma corazones, pero solamente a aquel que cree. Y creo que es aquí donde podemos encontrar la dificultad de este asunto. Hoy muchas personas han dejado de creer, y han dejado de creer por las personas que predican el evangelio. Porque han engañado a muchos utilizando la Biblia. Porque han mentido, porque han hurtado, porque han hecho cosas desastrosas. Y han puesto a Dios en ridículo cuando se disponen a predicar su palabra. Entonces, pienso yo que la mejor forma de predicar el evangelio hoy, además de tener la Escritura en la mano, es que usted y yo podamos tener vidas representativas, vidas que otras personas quieren vivir, que otras personas quieren experimentar. Entonces, el testimonio cobra gran importancia en este sentido. Cristo Jesús, cuando habló y cuando le predicó a tanta gente, siempre habló de ese sentido. Oye, reacciona, vive tu vida para el reino de los cielos. Ama a Dios, ama al prójimo. No le hagas a otro lo que no quieras que a ti te hagan. Creo que de muchas maneras la Escritura lo habla. Pero quisiera concentrarme en un personaje que muy probablemente recordemos tú y yo a esta hora. Y es Abraham. Abraham, el padre de la fe, dice la Escritura, escuchó la voz de Dios. Y un día Dios le dijo: deja tu tierra, deja tus parientes, que yo te voy a llevar a un lugar, a una tierra donde todo va a ser mejor para ti. Y la Escritura dice que Abraham lo cree de esa manera, lo acepta de esa manera y sale de su familia, se aparta de ellos. Y a partir de ese momento, Abraham se convierte en aquel hombre que cree en Dios porque escucha su voz y porque quiere hacer su voluntad, porque sabe que lo que Dios quiere para él es lo mejor. Así que en ese caminar, en ese transitar,
Abraham crece económicamente y también aumentan las personas que le sirven en su casa. No sé si te has puesto a pensar cuántas personas hay alrededor tuyo que se dan cuenta que tú eres cristiano, que tú eres un hijo de Dios. ¿Has pensado en algún momento, qué pensarán los vecinos de mí? Bueno, muchas veces nosotros llevamos vidas dobles siendo cristianos. En la iglesia o con las personas que yo me relaciono, soy uno. Y soy otro con las personas que no tienen el mismo pensamiento o el mismo credo mío. ¿No debiéramos ser la misma persona? ¿Y no debiéramos actuar de la misma manera siempre? Porque estoy siendo ejemplo para otros. Otros me están mirando. Y no solo eso, el cielo también me está mirando. Abraham tenía un criado nacido en su casa, Eliezer, un hombre que fielmente le servía y que en algún momento Abraham pensó que sería él quien iba a heredar todas las posesiones que él tenía y que Dios le había dado. Eliezer era un buen siervo. Veía cómo su señor Abraham le entregaba todo su ser a Dios todos los días de su vida. Veía cómo hacía los negocios. Y ¿saben una cosa? Abraham en los negocios era honesto. Sí. No buscaba lo suyo. Era honesto. Era un hombre sencillo, tranquilo, con una visión extraordinaria para los negocios. Pero también era un hombre de Dios, y Eliezer lo sabía. Un día, Dios le regaló un hermoso hijo a Abraham, y este creció. Entonces Abraham, ya viejo, le da una tarea a Eliezer. Y quisiera que lo compartiéramos en la Escritura, para que viéramos la importancia de lo que significa ser un seguidor de Jesús, un predicador, no solamente con la Biblia o con palabras, más bien un seguidor de acción. Génesis, el capítulo 24, declara lo siguiente: Abraham era viejo, entrado en años, y el Señor le había bendecido en todo. Y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía: te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Una tarea difícil, complicada para un siervo, más cuando esta tarea es de un padre que ama a un hijo. Sin embargo, la promesa se hace, el juramento se hace delante de Dios, y ahora el siervo de Abraham emprende camino, haciendo la voluntad de su Señor. El camino no era fácil, tardaba muchos días, pero no solamente era la preocupación por el camino y la distancia, sino también por la gran tarea. ¿Qué podía hacer el siervo de Abraham para poder conseguir su cometido? Encontrarle esposa al hijo de su señor. Pero no cualquier esposa, tenía que ser una especial. Y sabía que por sus propios medios no podía encontrarla. Así que este hombre hace lo que su amo haría: elevar una plegaria al cielo. El versículo 12 dice de la siguiente manera: oh Señor Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mi señor Abraham,
He aquí yo estoy de pie junto a la fuente de agua y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Que sea la joven a quien yo diga, por favor baja tu cántaro para que yo beba, y que responda, bebe y también daré de beber a tus camellos, la que tú has designado para tu siervo Isaac. Por ello sabré que has mostrado misericordia a mi Señor. A mí me encanta esta parte o este fragmento de la Biblia, especialmente cuando Eliezer sabe que no puede realizar la tarea sin Dios. Pero cómo Eliezer se da cuenta que no sabe, porque ha visto a su señor Abraham postrarse diariamente delante de Dios y pidiendo siempre a Dios su dirección. ¿No les parece maravilloso? Este hombre es un hijo de Dios, que aprendió a creer, que aprendió a confiar, no solamente por lo que Abraham le decía, sino por lo que él veía en Abraham. Nosotros hoy somos cristianos muy devotos al tiempo y al espacio. Cumplimos horarios y nos limitamos a ir al templo. Pero ¿saben? Muchas veces los errores que nosotros cometemos como cristianos nos llevan a que otros dejen de creer. Porque pensamos que la única forma de poder alcanzar el reino de los cielos es siguiendo instrucciones sin importarme los demás. Dios espera que usted y yo podamos ser ejemplo para otros. La rutina no nos va a salvar. Las costumbres no nos van a salvar. A nosotros el que nos salva es Cristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario. Yo quiero sentirme seguro en Él. Debemos ser cristianos de acción, como Eliezer aprendió de su Señor. Entonces Dios le responde a Eliezer. La Escritura declara así: y sucedió antes de haber terminado de hablar. El versículo 16 declara: la joven era muy hermosa, virgen, ningún hombre la había conocido. Bajó ella a la fuente, llenó su cántaro y subió. A mí me encanta el fragmento bíblico cuando dice que no había Eliezer terminado la oración, la súplica, el ruego a Dios, cuando Dios ya había respondido. Y no solamente llegó una mujer cualquiera, vino una muy hermosa, dice la Escritura, muy hermosa. Dios siempre nos quiere dar lo mejor. Por eso usted y yo debemos ser cristianos de acción. Usted y yo debemos dejar de ser esos cristianos enclaustrados en la casa o en el templo. Debemos testificar a otros, sirviéndoles, pero también llevando vidas ejemplares, que otros quieran seguir a Jesús por lo que tú y yo vivimos. ¿No te parece hermoso? Aquellos que han estudiado acerca del desarrollo infantil dicen que los niños aprenden por modelamiento. Quiere decir entonces que un niño aprende más cuando yo hago que cuando yo le digo. ¿Y saben una cosa? Yo estoy totalmente convencido de eso, y no solamente de eso, sino que no solo los niños aprenden por modelamiento, sino que no importa la edad, todos los seres humanos aprendemos por modelamiento. El versículo 26 dice: entonces el hombre se postró y adoró al Señor. Qué hermosas palabras dice la Escritura acerca de Eliezer. No se contuvo Eliezer para dar agradecimiento a Dios por la respuesta dada. Qué hermoso es esto. Y miren lo que dijo: bendito sea el Señor, Dios de mi Señor Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia
y su fidelidad hacia mi Señor. Y el Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi Señor. Definitivamente Eliezer fue un excelente siervo y un excelente alumno o un excelente discípulo de Abraham. Pero Abraham fue un muy buen maestro. Sin embargo, ¿se equivocó Abraham? ¡Claro que sí! ¡Muchísimo! Y Eliezer tuvo que ver cómo se equivocó Abraham. Pero Eliezer también comprendió que los seres humanos son débiles. Y aunque haya cometido un error, aún Dios le seguía guiando. Aún Dios seguía bendiciendo a su Señor. Por esa razón, no dudó un momento en buscar a Dios, y cuando recibió respuesta a su súplica, tampoco dudó en agradecer a Dios por lo que había hecho. Hoy nosotros tenemos muchas preocupaciones y nosotros decimos, pero ¿por qué este familiar mío no cree? ¿Por qué este amigo mío no cree? No debemos preocuparnos por si cree o no cree. Debemos preocuparnos todos los días porque podamos vivir vidas que agraden a Dios y que acerquen a otros a Dios. A mí me parece hermoso cómo Abraham pudo ser testigo de la redención de Eliezer, su siervo. Y a mí me gustaría poder ser ejemplo para otros. Pero no es fácil porque nos equivocamos, porque fallamos, porque erramos. Muchas veces no somos el gran ejemplo para nuestras esposas, para los esposos, para nuestros hijos. A veces no somos el mejor ejemplo para nuestros familiares. Sin embargo, Dios está dispuesto a hacer aún más cada vez que nosotros le buscamos en sincera súplica y oración. Le ocurrió a Eliezer y Dios le respondió: ¿no crees tú que puede ocurrir lo mismo? Sí, puede ocurrir lo mismo. Hoy quiero proponerte un desafío. Hoy te desafío a vivir una vida que agrade al Señor y que sirva de ejemplo para los que nos vienen siguiendo. Hoy te desafío a buscar a Dios de todo corazón y experimentarás las grandes respuestas del cielo para ti, para tu familia y para todos aquellos que están cerca tuyo.